En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda Carta del Apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, la palabra de Dios dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias, Señor, por los ángeles que le acompañan y damos gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Padre, le agradecemos por darnos a Cristo Jesús. En esta hora, Señor, permítanos estar en el Espíritu para conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria y la honra de su nombre. Señor, habilítenos, prepárenos, capacítenos con los dones espirituales necesarios para que nuestra vida a usted se glorifique y las almas alcancen salvación y vida eterna. Haga posible, Señor, en esta hora que el Santo Espíritu nos impresione, nos enseñe, nos instruya para amarle a usted por sobre todo y amar su santa y bendita palabra. Haga Dios en nosotros el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, del cambio, la transformación. Cuando termine esta reunión, Dios mío, salgamos de aquí todos cambiados y hechos a la semejanza de Cristo Jesús. Saque de nuestra vida todo lo que pueda ofender su presencia y diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pablo le dice a Timoteo una frase clara que le dice que prediques, ¿qué cosa? Que prediques la palabra. ¿Y cuál es la palabra que debe predicar? ¿La palabra de Timoteo? ¿Debe predicar la palabra de los grandes predicadores? ¿Qué debe predicar? ¿Cuál es la palabra que debe predicar? Cuando usted predica la palabra de Dios, ¿quién se glorifica? ¿Quién se da a conocer? ¿Qué ha prometido Dios en su palabra? Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. ¿Y por qué se predica la palabra y no pasa nada? ¿Qué es lo que ocurre cuando se presenta la palabra y los resultados no son lo que esperamos? Necesitamos conocer, comprender y entender lo que está pasando. Romanos capítulo número 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo número 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 15, versículo número 4. Dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cómo dice? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice ahora? Tengamos esperanza. ¿Quién es nuestro modelo en todas las cosas? Cristo Jesús. ¿Quién es la persona que debemos imitar? Cristo Jesús. ¿Quién es el príncipe de todos los príncipes? Cristo Jesús. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestra meta, nuestro blanco, nuestro fin, nuestro todo? Cristo Jesús. Entonces, siendo que Cristo es todo eso, ¿qué les parece si le hacemos un examencito a Jesús? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Que predique la palabra. ¿Y quién es el primero que debe entonces predicar la palabra? Cristo Jesús. ¿No es nuestro modelo y ejemplo? San Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice el Señor Jesús? San Juan 5, 39. ¿Cómo dice el versículo 39 de San Juan capítulo 5? Muy bien, dice San Juan 5:39, dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesús. Dice el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, ¿qué dice Jesús? Me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién escribió Moisés? De Jesús. Toda la Biblia nos habla ¿de quién? De Jesús. Lucas 24:44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento nos habla del Señor Jesús. El eje, el centro, la razón de ser de la Biblia, la hermosura de la Biblia está en la persona de Cristo Jesús. Ahora, vamos a aplicarle a Jesús este principio de que prediques la palabra. ¿Cómo lo haremos? Ponga cuidado. Lo haremos de la manera siguiente. Vamos a leer declaraciones de Jesús y vamos a tomar como ejemplo el Evangelio según San Mateo. ¿Qué ejemplo vamos a tomar? Evangelio según San Mateo. En San Mateo hay 5 discursos o sermones que Cristo presentó. Veremos cada uno de ellos de una manera práctica y directa, sin comentarios, pero con evidencias. ¿Fue el Señor Jesús centrado en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Estaba enfocado Cristo en la Biblia? ¿Exaltó Cristo la Biblia? ¿Llenó Cristo sus palabras con la Biblia? Cuando usted se ocupa de hacer de la Biblia el centro de su vida y anunciar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios, hay una persona que se hace presente inmediatamente. Es el autor de la Biblia. Es el que inspiró a la gente a hacer la Biblia. Es el que está comprometido con la Biblia y hoy está con nosotros en este lugar. Cuando las personas están delante de él son reverentes y son muy cuidadosos. Porque el Padre Celestial, el Espíritu Santo y Jesús no soportan la profanidad. Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Cuando Dios está presente, hasta los serafines se cubren la cara, se cubren los pies y dicen 3 palabras. ¿Cuáles son? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Lleno están los cielos y la tierra de su gloria. Cuando dice Jehová de los ejércitos, es un título que utiliza el Padre Celestial para decir que Él es el dueño de todo lo creado. Y todo lo creado son parte de su ejército para poner en jaque lo que sea malo, defender y cuidar a sus hijos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? Vayamos con Jesús. Primer discurso. Los 5 discursos están en San Mateo capítulo 5 hasta el capítulo número 7. Ahí están los 5 discursos. ¿Cuáles son los capítulos de Mateo? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. ¿Qué cosa hay en esos 3 capítulos? El sermón del monte. Ahora, mire qué cosa linda. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Le ruego, por favor, agarre su Biblia. Puede sacar su Biblia en papel, sacar su Biblia en un iPad, sacar su Biblia en el celular. Sáquela como usted le dé su gana, pero saque la Biblia, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 4. San Mateo capítulo 5, versículo 4. Iré un poquito rapidito a ver si completamos a Jesús, porque tenemos mucho que hacer hoy con la ayuda de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Mateo 5, 4. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién está hablando? ¿De dónde tomó prestada esa frase? Isaías capítulo 61, versículo 2. ¿Qué dice Isaías 61, 2? ¿Era Cristo un predicador bíblico? A ver, ¿sí o no? Sí, veamos ahora cómo él lo usó y lo demostró. Capítulo 61, versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a quienes dice, a todos los enlutados. Si usted mira con cuidado
todas las palabras de Jesús y los discursos de Jesús, se sorprenderá de la cantidad de textos de la Biblia que Jesucristo menciona en todo lo que dice. Un día me puse a hacerlo en mi Biblia y bueno, no tiene idea. Sí, porque empecé de juego y se llenó todo. Porque Cristo siempre cumple lo que promete. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. San Mateo 5:5, ¿qué dice Mateo 5:5? Mire qué cosa linda. En la predicación, ¿a quién tenemos que exaltar? Él dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Número 1, la primera explicación de la frase es levantado en la cruz. Y número 2, si usted lo levanta, lo exalta en cada aspecto de la vida suya, usted puede estar muy seguro que le irá bien. No importa lo que sea. Si usted aprende a quitarse del medio y a levantarlo a él, él se encarga de levantarlo a usted. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? ¿Quién está hablando? ¿En qué ocasión está hablando? Está hablando en la ocasión donde está describiendo la constitución del reino de la gracia. Está poniendo las cosas en su lugar. Está levantando la carta magna del reino de la gracia. Está dictando la constitución. ¿De dónde está sacando las palabras? Del Antiguo Testamento. Él, que es el soberano, el creador, el dueño, el rey de todo, está citando el Antiguo Testamento. Está basando todo lo que está diciendo en lo que ya se escribió. Si usted es un predicador, asegúrese de presentar lo que ya Dios dijo. O usted tendrá serio problema y será un cometa que cruza, alumbra, se pierde, se va y nadie jamás se acuerda de él. Mi pregunta, Pablo, ¿presentó la palabra de Dios? ¿Pedro presentó la palabra de Dios? ¿Y Jesús presentó la palabra de Dios? Todos los días en el mundo entero se menciona a Jesús, se menciona a Pablo y se menciona a Pedro. ¿Por qué? Cumplieron con el principio bíblico. Hágalo usted y usted verá lo que Dios es capaz de hacer. Me gusta Dios porque escoge lo que no es para deshacer lo que es. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Que usted es una persona fea y a Dios le gusta trabajar con los feos. Bueno, los que son bonitos también, pero bueno, como la mayoría somos más feos que bonitos, ¿o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Que Dios, no, Dios trabaja con quien Él le dé su gana, porque Dios hace lo que le da su gana. Y escoge gente que nadie le escogería. ¿Quién escogería a Pedro para ser un apóstol? Es una locura, mire, es una locura. ¿Quién escogería a Juan y a Santiago? Otra locura. Y Cristo los escogió, y lo lindo del caso es que los escogió y lo puso ahí al ladito de él. Mi cosa linda, mamacita linda, caramba. Los 3 tipos más malos del grupo, Cristo los tenía ahí al lado de él. ¿Sí o no? Cosa linda. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, ¿a quiénes subió? A Pedro, Santiago y Juan. En Getsemaní, ¿quiénes estaban con él? Pedro, Santiago y Juan. Cuando la hija de Jairo murió para resucitarla, ¿quién le dijo, vengan? Cosa linda. O sea, lo peor que él tenía era lo que más cerca tenía. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pedro, ¿cómo era? Era violento, era muy bocón, siempre tenía algo que decir. Hombre, cállate la boca. Cosa linda. Cuando iban a tomar a Jesús preso, ¿qué sacó Pedro? ¿Qué hizo con Malco, el siervo del sumo sacerdote? ¿Y qué le quería cortar? Oiga, compadre, pero ese momento ese era un apóstol que andaba con una pistola encima, siempre, digo. Era una espada lo que tenía, pero si hubiera sido tiempo de pistola, hubiera andado con su 45 ahí encima. Imagínense Jesús con ese bandido con una espada. ¿Tú sabes lo que es eso? Y le dice el Señor, mira, muchacho, guarda esa cuestión. O sea, no le curó la oreja al tipo, eso no se la curó. Guarda esa espada. ¿Tú no crees? Me gusta Jesús, eso es hermoso. Eso es tan humilde. Simón, guarda esa espada. ¿Tú no crees que si yo quisiera oraría a mi Padre y le enviaría cuántas legiones de ángeles? 12 legiones, una por cada uno de ellos.
¿Cuántos soldados tenía una legión romana en ese momento? 6.500. 500 soldados de caballería y 6.000 soldados de infantería. 500 a caballo y 6.000 a pie. Y 12 por 6.500, ¿cuánto es? Calcúlelo usted, que yo no pierdo mi tiempo en eso. Calcúlelo usted. ¿Verdad que la Biblia es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? San Mateo capítulo 5, versículo 5. Ahora veamos Salmos 37, versículo 11. La Biblia es hermosa. El mejor momento de mi vida es siempre en comunión con mi Señor. Mi pobre esposa duerme bien, aunque duerma poco, pero que, ¿cómo le digo? Me da pena y a la vez me da alegría. Porque mientras estoy al ladito hablando con mi Señor, ella está al ladito durmiendo, compadre. A veces le digo, mi negra, si tú supieras quién está aquí conmigo ahora mismo. Y me mira durmiendo así. Así. Digo, sí. Digo, pero sigue durmiendo. Y vuelve y se duerme. Capítulo 37, Salmo 37, versículo 11. Jesús pensó en todo. Ponga cuidado, mire, ponga cuidado a cada texto del Antiguo Testamento que vamos leyendo en relación a lo que Jesús dijo. Y mire y busque qué necesidad tiene usted que ese texto le resuelve. Porque la constitución de Jesucristo, la Carta Magna del Reino de la Gracia, es un recetario que contiene las medicinas que necesitamos para nuestro éxito y nuestra salud en la vida física, mental, social, emocional y espiritual. ¿Es hermoso Jesús o no es hermoso Jesús? ¿Es hermoso o no es hermoso? Leamos capítulo 37, versículo 11. ¿Cómo dice? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán. ¿Con qué cosa dice? Con abundancia de paz. Ser manso significa ser menso. ¿Te estás seguro? Los mansos que heredarán. Heredarán. ¿Cuál tierra heredarán? La tierra nueva. Ya es de ellos. Están aquí, pero el asunto ya está listo y arreglado allá arriba. Bendito sea Dios. Jesús es hermoso. San Mateo capítulo 5, versículo número 6. San Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Están listos? ¿Qué dice el versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué cosa? Porque ellos serán. ¿Quién es Jehová justicia nuestra? Cristo Jesús. ¿Quién es la justicia que Dios nos da? Cristo Jesús. ¿Quién es la justicia que necesitamos? Cristo Jesús. ¿De quién debemos estar vestidos? De Cristo Jesús. Cuando nos bautizamos, ¿de quién nos visten? Nos visten de Cristo Jesús. Y cuando el Padre Celestial nos mira, ¿a quién ve? A nuestro sustituto, que es Cristo Jesús. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús. Salmo capítulo 24, versículo 4. Recuerde que estamos dando un seminario bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo es el seminario? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál es el título? Que prediques la palabra. ¿A quién le estamos aplicando la regla? Al Señor Jesús. Porque si la Biblia dice que tengo que ser un predicador de la palabra y el Señor Jesús es mi ejemplo, mi modelo, tengo que buscar en mi ejemplo y mi modelo que Él cumplió con el asunto. ¿Es así o no es así? ¿Se bautizó Jesucristo? ¿Se bautizó o no se bautizó? Cuando Juan vio a Jesús que vino para que fuera a ser bautizado, ¿qué le dijo Juan a Jesús? Tú vienes a mí para ser bautizado y no es necesario que tú me bautices a mí, pero ¿cómo la cosa? Deja ahora, Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Se bautizó Jesús? ¿Jesús se bautizó por qué o para qué? La pregunta por qué no es muy correcta porque la causa puede interpretarse de una forma equivocada. Pero el para qué, el propósito, es porque aunque él no tenía pecado, aunque él nunca cometió pecado, aunque nunca hizo ninguna cosa mala, se bautizó para que usted no tenga ninguna excusa. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero yo no he hecho nada malo nunca. Y yo me sonreí y le dije a esa señora, usted es una mentirosa, perdóneme. Y se ríe ella también. Digo, usted hace de cosas, usted hace su travesura. Y del hecho de ser humano, mire lo que dice aquí el Salmo 58, mire lo que dice aquí el Salmo 51. En pecado fui concebido, ¿o no? Abajó la cabeza. Le digo, sí que deje ese cuento, camine a bautizarse. Y se ríe ella y dice, sí, está bien, vamos. Hay que atreverse, señores.
Hay que atreverse si usted no se atreve. Salmo 24, versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? Qué cosa linda. Salmo 24, 4. ¿Cómo dice? Hace algunos años hicimos un sermón que se llama ¿Quiénes irán al cielo? ¿Cómo se llama el sermón? Y una de las referencias es el Salmo 24. Salmo 24, 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. De ahí tomó Cristo lo que dijo allá en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. San Mateo 5, 6, Cristo lo tomó de Isaías 55, 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículo 8, del Salmo 24, versículo 4. Me encanta Jesús. San Mateo capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo dice Mateo 5, 12? ¿Estaba pensando Cristo en el Antiguo Testamento? Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Segundo de Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Compadre, y no hubo ya remedio. ¿Se burlaron de los profetas? ¿Lo maltrataron? Cristo está diciendo que así como pasó, se repetiría la historia. ¿Se repitió o no se repitió? Hechos capítulo 7, versículo 52. Usted dirá, este método del pastor está como medio raro. Sí, porque no estoy opinando ni diciendo cosas, estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Es hermosa la palabra de Dios? ¿Es maravillosa la palabra de Dios? Cuando se menciona su palabra, ¿quién se hace presente? Hechos 7, 52. ¿Qué dice el versículo 52? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Quién dijo esas palabras? Esteban. ¿Mataron a Esteban? ¿Mencionó la palabra de Dios? ¿Puso las cosas en su lugar? ¿Usted debería hacer lo mismo? ¿Yo debería hacer lo mismo? Recuerde que el testimonio de Esteban fue muy bueno. Murió como mártir, pero vivió y predicó la palabra de Dios. No es que la gente sea dura. No es que la gente sea dura. No es que la gente sea dura. Es que el martillo es flojo. No dice la Biblia. Hay un pensamiento que aprendí cuando era un adolescente que dice que la Biblia es un yunque. ¿Saben lo que es un yunque? ¿Hay algún hierro que se pueda aguantar cuando lo ponen en el yunque y empiezan a darle? Entonces así es la palabra de Dios. Si usted se presenta delante de Dios, si usted se arrodilla delante de Dios, puede estar seguro que el Espíritu tiene capacidad para ablandar a quien sea. Y tiene formas y maneras. ¿Formas y maneras de qué? De ablandar. He visto mucha gente dura. Gracias. Gente dura. Y le he visto doblarse con la palabra de Dios. Personas que dicen que son ateas. Y han venido a las conferencias con un espíritu belicoso. Y como predicamos la palabra de Dios, presentamos la palabra de Dios, y no andamos emitiendo por asuntos personales, porque yo pienso, porque a mí me parece, porque yo creo, porque no. La Biblia dice, Dios dice, la Biblia. Oiga, y he visto a muchos de esos generales con lágrimas en los ojos. Le puedo hacer una pequeña historia de un tipo incrédulo, mala gente. ¿Le puedo hacer una pequeña historia de eso? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Yo lo voy a hacer como quieran, que ustedes digan que no es parte de lo que tengo que decirle. Un abogado, de esos abogados mala gente, perdónenme, señor, por lo de mala gente, un mexicano, había un conflicto serio en el sur de Texas y vino
con otro equipo del gobierno mexicano, en combinación con el gobierno americano, a resolver unos asuntos de ahí, de la frontera. Yo era pastor ahí en la frontera, una ciudad que se llama McAllen, y le han asignado a este abogado un chofer que era adventista del séptimo día. Y entonces me cuenta el chofer un incidente que ocurrió. Hay una serie que grabamos que se llama El espíritu en la vida familiar. ¿Cómo se llama? De esa serie hicimos un libro y eso se ha ido muy lejos. Y le regalamos un estuche con todos los sermones al chofer. Y él lo que hacía era que cuando el abogado estaba en sus asuntos, él se la pasaba oyendo sermones, compadre. Subía los pies en el carro y el abogado allá en sus asuntos y él le quedó oyendo sermones. Cuando el abogado terminaba, mire qué trabajo es. Él bajaba sus pies y guardaba sus sermones y ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora, doctor? Le decía. Y yo le decía, tú eres un vago, tú eres un tremendo vago, porque tú lo que estás oyendo sermones y paseando la ciudad. Y él empezó a decir, me están pagando y me pagan muy bien. Un día viene el superdoctor, cosa linda, y lo ha encontrado al tipo instalado oyendo su sermón. Parece que estaba oyendo una historia y no se dio cuenta que llegó el doctor. Y abre la puerta. Y el doctor entra y se sienta. Y cierra la puerta. El tipo está conectado con su historia. Ay, cara. Y después de un rato, el hombre le dice que el tipo se queda mirando como, ¿y qué pasa con este? Ni cuenta se dio que llegó el superdoctor, compadre. Y entonces le dice, el abogado se quedó yendo un ratito y le dice, lo toma, vamos. Ay, señor, y cuando vas a decir, no, espérate un momento, le dice, deja eso ahí, que te voy a demostrar que es un disparatoso, porque todo lo que predican son unos disparatosos. Yo no creo en esa cuestión, ni en Jesucristo, ni en la Biblia, ni en el diablo, yo no creo en ninguna chamujiganga. Déjalo ahí un ratito. Cosa linda, cosita linda. Mire, el Señor tiene su manera, Dios tiene su manera. El superdoctor ya cuando iba por 5 minutos oyendo, sin decir media palabra, le dice al chofer, ven acá. Le dice el tipo asustado, porque te puedo botarlo del trabajo. Le dice, dígame, saca el CD ese. Fran y lo saca, pásamelo. Y se lo pasa, él lo agarra. Dice, me lo llevo yo. ¿Tú tienes más de esto? Y le dice el chofer, dice, sí, yo tengo un estuche, déjame verlo. Y le dice, míralo aquí, pues pásamelo como lo llevo también. Oiga lo que hace Dios. Yo le digo, por Dios, presente la palabra de Dios. El superdoctor se llevó, perdone, lo de superdoctor nada más una manera de hacer el asiento más agradable. Me siento mal por decirle superdoctor. El doctor, el abogado. Me cuenta el muchacho que se llevó el estuche y pidió otro. Todos los estuches los regalábamos, todas las cosas siempre las hemos regalado, gracias a Dios. Pasaron unos días y le dice el abogado al chofer, oye, ven acá, ¿y cómo uno puede ver al pastor? Y le dice el chofer, bueno, te tendría que venir a la iglesia. Y le dice, ¿a la iglesia? Sí, yo no me acuerdo la última vez que fui a una iglesia. Si usted lo quiere ver, tiene que venir a la iglesia, porque en la iglesia que está el pastor. Pues yo te aviso. Oye, le llevó otra semana de dar vuelta a ver si venía a la iglesia. Un miércoles, se le ocurre un miércoles. Le dice en la mañana, oye, ¿dónde va a estar el pastor esta noche? ¿Tú dijiste que hay culto los miércoles? Sí. ¿Dónde va a estar? Oh, él va a estar en Hidalgo. Yo tenía 3 iglesias. La iglesia de Macana, la iglesia de Hidalgo y la iglesia de Fa. Pero el tipo se equivocó, yo estaba en Fa. Así que se fue a Hidalgo esa noche y cuando el doctor, el abogado, llega a Hidalgo, que era la que quedaba más lejos, cerquitita de la frontera, le dicen en la iglesia al chofer, no, al pastor no le toca aquí hoy, le toca en Fa. Y va y le dice, mire, me equivoqué, el pastor no va a estar aquí. ¿Y dónde es que va a estar? Ah, va a estar en Fa. Pues vámonos para Fa. Cuando llegaron ya el culto había comenzado. Así que veo yo estos 2 jinetes que llegan. Veo al chofer que entra primero y ya me había contado de que quería venir un día que se quede. Y cuando llegó el doctor que viene detrás, digo, ay señor, agárrelo, mete, dele duro, señor.
Señor, hágalo pedazos. A mí me parece una cosa hermosa. Esta es su oportunidad, Señor. Si usted no lo desbarata ahora, ¿cuándo lo va a desbaratar? ¿Usted no se acuerda que dice Jesús que si usted cae sobre la piedra, ¿qué hace usted? Usted se rompe, pero si la piedra le cae encima, lo desmenuza. Y cuando yo vi que este señor se me sentó ahí, digo, Señor, vamos a darle, vamos a darle. Oiga, compadre, el tipo nomás hacía así, y así, así. Oh, Señor, perdóneme, pero le dimos tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que el chofer no me bajaba la cabeza como dice, o mañana me botan a mí. Cosa linda. Mire cómo es Dios. El Señor es hermoso. El Señor es hermoso. Cuando termina el culto, uno se para en la puerta y saluda a la gente. Allá viene el abogado, que no sabe cómo, oye, cosa linda, venía haciéndole así a los hombros como, cosa linda. ¿Cómo que me voy a presentar? Y viene el muchacho y dice, mire, pastor, él es el abogado fulano de tal, la persona de que yo le hablé. Y bueno, yo le digo, oh, mucho gusto, captado, que sé qué. Y entonces le miro los ojos y lo veo que está parpadeando. No, un abogado, señor, pero un abogado, imagínense si está representando el gobierno mexicano, un abogado de esos abogados pesados. Pero lo veo como medio tímido, porque le voy a decir un secreto. Si usted se asegura de orar siempre, entonces se cumplirá en usted un pensamiento que dice la sierva de Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Si usted ora frecuentemente, a su lado siempre estará ese maravilloso Jesús. Y el que se acerca a usted, hasta se le erizará la piel cuando se ponga en presencia de quien le acompaña a usted. Y aquel abogado se puso tan tímido que hubo que sacarle la palabra. Y él me miraba y miraba para abajo. Me miraba y miraba hasta que tosió. Yo soy el doctor fulano de tal. Salito, mamacita, linda. Y le digo, mucho gusto de conocerlo. Oiga, un abogado tiene que estar tartamudeando de ese calibre. Yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia. Yo no creo en la religión. Y quería decir, yo no creo en pastores y como que no le salía. Chula. Mamacita linda, agarrada. Y después de toser unas cuantas veces, él no sabía. Y yo digo, lo miro así y me sonrió. Dice, pero. Digo, esa raca se pone bueno. Ese pero va a ser bueno. Fulano me regaló unos CD. Eso es mentira, porque él se lo robó, él se lo quitó. Bueno, me lo regaló. Fulano me regaló unos CD. Y me lo llevé a mi casa. Porque yo soy celoso de mi familia. Y yo tenía que decirle a usted, mi esposa me dijo, tú tienes que decírselo. Que recuerde que le dije que yo no soy creyente, yo soy ateo. Pero en mi casa oímos un CD por la mañana y un CD por la tarde. Mamacita linda. Dice, yo no salgo de mi casa sin que nos reunamos como familia a oír un CD por la mañana y un CD por la tarde. Y dice, y ahora mi hijo se pasa el día entero diciendo de que chino no. Cosa linda, digo yo, no me diga. Oiga, el tipo se le salieron dos lagrimones y nada más decía, nunca habíamos vivido tan tranquilo en mi casa como ahora. Nunca me había llevado con mi esposa como me llevo ahora. Y hasta mis hijos son más obedientes. Yo le digo a usted de corazón, yo no creo en Dios porque es que yo no lo conozco. Cosa linda, mamacita. Yo le pregunto a usted, ¿es real Dios? ¿Es real Dios? Oiga, agarró este abogado y lo partió en pedazos. Y nada más decía, y no hay más CD de eso. Digo, usted puede entrar a la página lavozdelconsolador.org y copiar todo lo que usted quiera. En ese tiempo no teníamos el canal en YouTube. Y así hay miles y miles y miles y miles más miles de personas que se han encontrado con Jesús.
¿Le gustaría a usted ser un instrumento de Dios? ¿Seguro que le gustaría? Entonces copie rápido porque tengo que terminar esta sección. Estamos hablando de Jesús y su discurso de San Mateo capítulo 5, 6 y 7. En San Mateo capítulo 5, versículo 21, el Señor Jesús dijo lo que había copiado de Éxodo capítulo 20, versículo 13 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. No se angustie si no puede copiar todo. En algún momento Andresito subirá esto al canal de La Voz del Consolador Oficial y usted podrá verlo todas las veces que usted quiera. Y podrá usar lo que usted quiera. Voy a dar la cita, voy a leer solamente la referencia de Mateo, le voy a mencionar la referencia del Antiguo Testamento, así avanzamos y no le tomo tiempo extra. San Mateo capítulo 5, versículo 21, ¿cómo dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Dónde sacó Cristo eso? Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 27, Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿De dónde sacó el Señor Jesús eso? Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18. En San Mateo capítulo 5, versículo 31, el Señor Jesús hizo otra declaración. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Cristo lo tomó de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al versículo 4. Mi pregunta, ¿fue respetuoso Cristo del Antiguo Testamento? ¿Se enfocó Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Recuerda usted cuando Cristo iba para Emaús? Cuando Cristo se encontró con dos de los apóstoles que iban para Emaús, y se acercó a ellos y le preguntó, ¿y de qué ustedes hablan? ¿Qué le dijeron ellos? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. ¿Cómo le llamaron a Jesús? ¿De quién eran discípulos esos dos? ¿Qué estaban hablando? ¿Quién se le acercó? ¿Cuál era el tema de su conversación? ¿Estaban tristes porque había muerto quién? ¿Habían oído que había resucitado quién? ¿Cómo es posible que sean discípulos de Jesús? Hablaron de Jesús, están hablando de Jesús y que Jesús se le hace que no lo conocen. Ay, mamá. Y nosotros esperábamos duda. Si usted duda, se le sigan los ojos. Dice San Mateo capítulo 24, San Lucas capítulo 24, versículo número 27. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice el versículo 27? Dice San Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué cosa dice? Lo que de él decía. ¿Se sabe Cristo la Biblia? ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿Con qué le hizo frente a Satanás? Cuando Satanás le vino y le tiró la primera, ¿qué le dijo Cristo? Escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estaba citando el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Y qué hizo Satanás? Satanás es un tiguerazo. Le citó la Biblia también, pero le cortó un pedacito. ¿Sí o no? Mira, tírate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que impiedan no tropiece tu pie. ¿Qué pedacito le cortó? Que te guarden en todos tus caminos. ¿Quería Satanás entrar en controversia con Jesús? Sí. ¿Traerlo al terreno de él? Sí. ¿Se dejó Cristo llevar al terreno de él? Cosa linda. A mí me encanta Jesús. Jesús no es un tonto. Jesucristo no le dijo, no, espérate, tú le estás cortando. No entró al terreno de él. ¿Qué hacen los seres humanos? Caen en el terreno de Satanás. ¿Qué le pasa? Se le lleva el diablo. Se creen muy sabios. No se deje provocar. Manténgase en la posición donde Dios lo colocó. Si usted argumenta con Satanás, usted ya perdió. ¿Sí o no? ¿Cayeron o no cayeron los ángeles? ¿Lo convirtió en demonio, sí o no? ¿Cayeron o no cayeron Adán y Eva? ¿Sí o no? ¿Cayó o no cayó Salomón? ¿Cayó o no cayó? Póngase a discutir con el diablo que usted verá lo que le va a pasar.
Ni Dios discute con Satanás, porque Satanás usa unos manejos y unas cosas que no son permitidos. Y cuando le lanzó esa a Jesús, Jesús, me imagino, cosa linda, me imagino que se sonrió. Hay muchas cosas que yo quiero hablar con el Señor Jesús cuando lleguemos al cielo. Y esa es una de ellas. Señor, venga acá, ¿y cómo usted se puso? ¿Y qué? ¿Y cómo? Usted no se dio una sonrisita. Yo quiero ver ese video. Cosa linda. Cosa linda. Sí, mi hijo, mira, mira, aquí está el video. Tráeme el video, Gabriel. Papá, mira, mira el video ahí. Mírame la cara. Tú ves que me sonríe un poquito. ¿Cómo es posible que Lucifer, que ahora es Satanás, que yo fui que crié todos los ángeles, yo fui que lo creé? Pues, pero ¿cómo se le ocurre a este muchacho de que discutir conmigo? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? ¿No están entendiendo? Y me dice él, me imagino que el Señor me dirá con una sonrisita, oye, pero ¿qué es lo que le pasa a este muchacho? Vamos a linda, vamos así, tan linda, caramba. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba citando Cristo? Cite la Biblia, no argumente. Me da terror cuando un predicador dice, yo creo, yo opino, a mí me parece. Me da terror. La Biblia no puede ser predicada con argumentos. Tiene que ser predicada con evidencias. ¿Con qué cosa? San Mateo capítulo 5, versículo 33. Levítico capítulo 19, versículo 12. Números capítulo 30, versículo 2. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Si voy muy despacio, no se preocupe, tengo un acelerador, tengo un cambio más rápido. Mateo capítulo 5, versículo 34. Isaías capítulo 66, versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 38. Éxodo capítulo 21, versículo 24. Levítico capítulo 24, versículo 20. Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 43. Levítico capítulo 19, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 48. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. Mateo capítulo 6, versículo 29. Primero de Reyes capítulo 10, versículo 4 al 7. Segundo de Crónicas capítulo 9, versículo 3 al 6. Mateo capítulo 7, versículo 23. Salmo capítulo 6, versículo 8. Ese es el primer discurso. Acuérdense que son 5. Y le hago la pregunta, ¿citó Cristo el Antiguo Testamento? ¿Lo citó o no lo citó? Cuando usted tenga tiempo, lea San Mateo capítulo número 10, San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 18 y San Mateo capítulo 24. Ahí están los 5 discursos de Mateo. Y cuando usted mira con cuidado, se da cuenta que Cristo siempre citó el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta, ¿pasó Cristo el examen o no lo pasó? Bien, en San Mateo capítulo número 10 encontramos a Cristo con el segundo discurso. Pero en el capítulo número 13, el Señor Jesús cita en Mateo 13, versículo 13 al 15, está citando Isaías capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. En Mateo capítulo 13, versículo 33 al 35, está citando el Salmo 78, versículo 2. En San Mateo capítulo 18, versículo 16, está citando Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 y capítulo 19, versículo 15. Ese es el cuarto discurso. Y el quinto, San Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mateo 24, 15. ¿Cómo dice? Mateo 24, 15, ¿qué dijo Jesús? San Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Dónde está citando Jesús? Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 11, versículo 31.
Y Daniel capítulo 12, versículo 11. Mi pregunta, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? Dice la sierva de Dios que cuando se levanta la palabra de Dios, cuando se levanta a Cristo, hasta los demonios tiemblan. Cuando usted se presenta ante un público para trazar la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo le guíe, no tiene nada que temer. Permítame terminar con una historia. En mi vida he tenido que estar en muchos lugares, diferentes lugares, y algunos de esos lugares ni siquiera hablan español. Así que imagínese usted, una cultura diferente, una mentalidad diferente, una manera de vida diferente, todo diferente. Y quiero que decirle un secreto, que es todo tan diferente que hasta ciertas cosas funcionan al revés. Cuando usted tenga la próxima oportunidad, mire usted, cuando usted le da a cierto lugar en el baño de su casa, cómo se hace el remolino. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Pues imagínense que usted está en otro lugar y cuando le da el asunto, gira al revés. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Así que en ese lugar las cosas son al revés. Hay lugares en el mundo donde usted va por la derecha y a la izquierda a la derecha. ¿Manejan cómo? Al revés. Lo lindo es que en todos esos lugares, aunque tengan cosas al derecho o al revés, Cristo es el mismo Jesucristo en todos los lugares. Y en esos lugares, con personas muy sofisticadas, que son del primer mundo, con ideas muy raras, al levantar a Jesús, he visto cómo el Señor le ha hecho pedazos todas sus ideas raras. Hay lugares donde la predicación del Evangelio es difícil, porque la gente dice que son duros. En Madrid, en España, tienen fama los españoles de ser difíciles para entregarse al Señor. Y llegamos a esa ciudad a dar una campaña. ¿A qué no me dicen de quién les hablé? De Jesús. ¿A qué no me dicen qué usé? La Biblia. ¿Y a qué no me dicen qué pasó? A mí me encanta cuando el Señor dice, espérate mi negro, déjame a mí ahora. Cosa libre. No hay nada que más me guste cuando el Señor me dice, Andrés, sí, espérate, déjame a mí ahora. Oiga, le entra a palo y acaba con medio mundo, compadre. Lo lindo del caso es que la gente, yo no entiendo, la gente es rara, cuando le dan más duro, cuando más quieren. Pero le dice hasta perro muerto, le dice todas las cosas como son y al otro día. Imagínese usted, la gente llegando media hora y 40 minutos y haciendo una fila afuera en la calle, esperando que abran la puerta para entrar corriendo. Oh, malita, oh, masita, linda, carajo. Eso es una cosa hermosa. A mí me encanta eso me fascina. Estamos en otro lugar que no hablan español, hablan francés. Y a mí yo me gozaba, había 3 estacionamientos. Un lugar muy, muy fino, una isla, pero con dinero y toda la monería. Y a mí me fascinaba, señor, perdón, pero yo lo voy a decir, me fascinaba ver esas señoras, pero ¿me entiende? Correteando, compadre, con la falda agarrada aquí, correteando para conseguir un asiento. ¿Quién los inspiraba? ¿Es esto de Dios o no es de Dios? Aprenda a quitarse del medio para que Dios pueda hacer su trabajo. Me gusta como la sierva de Dios dice que a veces estamos tan ocupados y tan empeñados en hacer lo que nosotros queremos hacer, que el Señor se queda mirando y dice, pero ¿me va a dejar trabajar o no me va a dejar trabajar? Qué barbaridad, ¿eh? Y el Señor termina diciendo, bueno, pues sigue. Cuando tú quieras que yo te ayude, avísame. Y usted se mata. ¿Y cuáles son los resultados? Nada. ¿Conocen la ley de Pareto? 20-80. Fue un economo italiano que inventó una ley. Y él dice que cuando usted trabaja, cuando desarrolla alguna obra,
Si su agenda tiene 10 puntos en la agenda para cumplir y usted trabaja 8 puntos, solo tiene un 20% de resultado. Se mató por nada. En cambio, dice él, que si usted desarrolla el 20% de la agenda, produce un 80%. ¿Qué usted quiere? ¿Matarse y producir nada? ¿O matarse poco y producir mucho? ¿Qué prefiere? Entonces, oiga lo que dice Jesús. San Juan capítulo 15, sin mí. Yo termino con esta pregunta. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que sea Dios el que produzca en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Acepta usted que el Padre Celestial le unja con el Espíritu Santo para que a través de usted, por medio de usted y en usted, Él cumpla su santo propósito? Amén. Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por la compañía de los ángeles. Te damos gracias por la dirección de su Espíritu. Te damos gracias por cada persona presente, pero le agradecemos también por todos aquellos y aquellas que en esta hora siguen esta programación de cualquier rincón de la tierra. Dios, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos conduzca por la senda que usted quiera, para la salvación de las almas, para la honra y la gloria de su nombre, y también, Padre querido, para la salvación nuestra. Habilítenos, prepárenos, capacítenos con el Espíritu Santo, que derrame sobre nosotros los dones suficientes para que seamos luz en la oscuridad de este mundo. Perdone, Señor, nuestras faltas y pecados. Diríjanos, guíenos y acompáñanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.